¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¡Estamos bien!, dice la operadora. Perfecto. Bueno, muy bien. Queremos charlar un rato con vos y que nos comenten. Sí, te cuesta leer la Biblia, sí, cómo es tu forma de hacerlo, qué libro estás leyendo. Queremos hablar hoy acerca un poquito de eso, que nos cuenten sus experiencias acá también con los chicos. Si hay algo que nosotros pensamos los cristianos, es el tema de la lectura de la Biblia, cómo cuesta, ¿no? Porque vos decís, sí, pero hablas con los adolescentes, sí, pero me cuesta leer la Biblia. Hablas con personas que están empezando en la iglesia, sí, pero yo no entiendo, sí, pero me cuesta, sí, me olvido. Y saben que algo que fui aprendiendo es que cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros nos sentamos a querer aprender acerca del Señor, pasan cosas. No sé si se empezaron a dar cuenta de ese ambiente espiritual, de que empiezan a pasar cosas. ¿O qué? O me llaman por teléfono, o me tocan la puerta, o alguien necesita algo, o siempre hay como algo que quiere interrumpir la lectura de la Biblia. Ojo, ¿no les parece sospechoso? ¿Sí? Lo que fui aprendiendo, que creo que van a concordar conmigo, es que lo que le asusta al diablo es que nosotros leamos. ¿No se dieron cuenta la cantidad de cosas que hay para distraernos el día de hoy en esta actualidad para no leer la Biblia? Desde que los jóvenes ya no leen, hasta el punto de la cantidad de cosas, aplicaciones, televisión, videos, música, que nos alejan de lo que es la lectura, ¿no? De la lectura en general, y más de la lectura de la Biblia, que un cristiano tiene que leer la Biblia todos los días. Y si es más de una vez por día, mejor. Bueno, entonces eso, ¿qué es lo que le molesta al diablo? Que nosotros leamos, porque cuando nosotros leemos, estamos decididos a querer saber algo más de Dios, queremos aprender un poquito más. Entonces, lo que pensaba es eso, desafiarnos a nosotros mismos en la lectura de la Biblia. Porque si hay algo que le molesta al diablo es que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Leyendo la Biblia. Y hay algo también, que si el pastor nos quiere corregir, que nos corrija también, que es el tema de las tentaciones. Vieron que muchas veces nosotros pensamos que las tentaciones vienen de parte de Dios. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, las tentaciones vienen de parte del diablo. ¿Se acuerdan en el libro de Job? ¿Quién mandó a pedirle al Señor si podía probar a Job? Satanás. Bueno, entonces, frente a eso, Jesús en el desierto, ¿quién lo fue a tentar? Satanás. No pensé que esperaba el nombre. ¿Quién lo fue a tentar? Frente a una necesidad que Jesús estaba atravesando, que era el tema del ayuno, ¿no? Claro. Hace 40 días que no comía ni bebía absolutamente nada, entonces el diablo utiliza esa situación de prueba para tentarlo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, entonces, ¿con qué lo tienta? Con lo que Jesús estaba tratando de hacer, que era el ayuno. ¿Y con qué responde Jesús? Con la palabra. Con la palabra. Bueno, nosotros como jóvenes, como adultos, como adolescentes, como niños, frente a las tentaciones, que todo cristiano es tentado, ¿con qué hacemos frente? Si no leemos la Biblia, ¿con qué hacemos frente? La única forma de salir aprobados es con la lectura de la Biblia, ni por nosotros mismos, ni con nuestra fuerza, ni con un refrán, ni con alguna experiencia ajena. Lo que nosotros tenemos es la Biblia. Y escuchaba a un pastor que decía, mientras más versículos te aprendas, mientras más intentes memorizarla, mientras más estudies, mejor vas a pasar las tentaciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué problemas ustedes tuvieron al principio con la lectura de la Biblia? Y para mí primero no era como una experiencia transformadora. Primero lo hacía como por hacer. Claro. Pero el Señor me fue enseñando, me fue transformando a medida que leía. Y también algo que me ayudó mucho fue, había momentos donde leía pero como que no lo entendía racionalmente, pero es como que no lo llegaba a internalizar. Claro, no tenía como un impacto espiritual. Claro, y en ese momento oraba al Señor y le pedía que me ayude a entender el texto, y automáticamente lo entendía, lo tomaba de otra forma. Claro. Porque no solamente es leer la Biblia, sino o sea, Dios mismo te está hablando a través de la palabra. Sí, y es una obra del Espíritu Santo muy importante, es un antes y un después
de la lectura bíblica, porque por ejemplo hay estudiosos o ateos inclusive que leen la Biblia mucho más que Sí. nosotros, pero no tienen un impacto en su vida espiritual, no tienen una transformación en su vida, ¿no? Claro. Que eso es a través del Espíritu Santo, a través de aceptar a Jesús como Salvador y aceptar la Biblia por fe. He escuchado muchos cristianos que dicen que la Biblia nos habla de simbología, ¿no? Como de refranes. La Biblia es simbólica. Por ejemplo, como la historia de Adán y Eva, Claro. la historia de la creación, el diluvio. O sea, es una historia que nos quiere llevar a un mensaje, que sí es verdad, pero sí sucedió. Claro. Claro. es A ver. Literal. Porque si no, quita credibilidad a la... Exacto, entonces podemos caer también en decir que Jesús realmente no murió y no resucitó. Claro, ¿Se sí, entiende? Entonces, si aceptamos la Biblia, hay que aceptarla completa. Hay que aceptar la Biblia por fe. Entonces, eso que va diciendo Lautaro, de esa transformación que vamos experimentando, es a través del Espíritu Santo y de la búsqueda nuestra de querer saber más de Dios. Por supuesto que esa búsqueda inclusive es puesta por Dios en Claro. nosotros, pero tiene que haber una apertura de nuestro corazón para poder leerla. No sé si les ha pasado que los momentos de más claridad que han tenido es cuando están leyendo la Biblia. Sí. Momentos donde se sienten completos, donde se sienten bien, donde sienten que están haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, a partir de la lectura de la Biblia, es que ustedes empiezan a tener recuerdo, conocimiento de las cosas que quizás no hay que hacer por personajes bíblicos que nos han mostrado, por personajes que han hecho las cosas correctamente. Entonces, empezamos a tener temor de la palabra de Dios, temor en saber qué es lo que le agrada y qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo saber si lo que nosotros decidimos o hacemos o estamos por hacer es lo que Dios quiere? A través de la Biblia. ¿Cómo pasar un momento difícil? A través de la Biblia. ¿Cómo hablar con alguien? A través de la Biblia. Si no basamos todas nuestras decisiones a través de lo que Dios quiere, que es lo que nos deja a través de la Biblia, no podemos sacar conclusiones en pensar cómo pensaría Dios. Está dicho, escrito en un libro que gracias a Dios acá en nuestro país podemos leerlo libremente, por ahora. Sí. Qué importante que es entonces para poder crecer y conocer más a Dios la lectura de la Biblia. Y sé que el que cuenta un testimonio espectacular acerca de la lectura de la Biblia es Jesús Adrián Romero. De todas las cosas que hacía para poder leer la Biblia, ponerse despertadores, hablarse él mismo en una grabadora, querer despertarse en el amanecer, quedarse dormido, bueno, y un montón de intentos que él utilizaba para intentar leer la Biblia, porque él sabía que era importante hacerlo, pero no sabía el impacto que tenía en su vida espiritual. ¿Cómo es para una persona? Nosotros pues somos evangélicos desde niño, pero ¿cómo es para una persona que no nació en la iglesia, que conoció al Señor, esto que te diga, bueno, es importante que empieces a leer la Biblia todos los días? Yo iba a otra religión antes, desde chica, y Mira la hermana. no nos enseñaban que teníamos que leer la Biblia, sino un libro, era como un libro aparte, que teníamos que estudiar ese libro de principio a fin y aplicarlo, ese libro, pero no la Biblia. Entonces nunca como que en la mente, porque íbamos con mis hermanas, toda la familia, no teníamos en la mente eso de la lectura de la palabra diaria o semanal o de acá a un mes, lo que sea. Pero después cuando yo conocí al Señor, era adolescente y me gustaba hacer muchas otras cosas, entonces me costaba por ahí comprender la lectura de la Biblia. No sabía cómo era, el formato, veía como muchas hojas y bueno, era adolescente. Tuve un estudio con la hermana Valeria que se llamaba El Vida Abundante y ella siempre con paciencia me enseñaba que era una relación con Dios y que era la forma en que iba a conocer a Dios y bueno, fue el día a día un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta que es el Señor el que te da la luz. La luz y la fuerza para poder hacerlo. La fuerza, sí. Porque es una disciplina aprender a vivir de la Biblia.
Claro. a vivir. ¿Vos te querés poner de novio? Lee la Biblia. ¿Querés tener un trabajo mejor? Lee la Biblia. Sí. ¿Querés llevarte mejor con tus papás, con tu familia? Lee la Biblia. ¿Querés tener mejor estabilidad económica? Lee la Biblia. No hay ningún asunto en esta vida que no esté contemplado en la Biblia. No es que Dios nos deja nuestra suerte. Tenemos un libro que fue inspirado por Él para que nosotros encontremos palabra. Y saben que en 1 de Juan, en capítulo 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué hace? Les escribo estas cosas para que no pequen. O sea que si nosotros no leemos la Biblia, vamos a pecar. Ya lo hacemos regularmente. Imagínense sin el estudio de la Biblia, sin repasar lo que se nos habló el día domingo, porque el domingo es palabra de Dios, que es para toda la congregación, es para nosotros. Tenemos que repasar, tenemos que leer. Como dice Lauti, a mí me pasaba algo parecido, ¿no? Sabía muchas historias de la Biblia. Los libros históricos es algo que nos gusta a todos desde niños, pero sin tener un impacto espiritual en mi vida de lo que significa. Y es el día de hoy que ahora tengo la Biblia, la llevo para todos lados. Necesito leerla, necesito estar a cuentas con Dios, necesito que Él sepa que lo amo y que quiero aprender más y quiero que me enseñe. Pero pasó un proceso larguísimo para que sucediera eso. Pero los animo a eso, a que busquemos contemplar la Biblia como la única herramienta para poder vivir. Que nos habla de quién, de Jesús. Entonces dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Dice, bueno, ¿y cómo nosotros sabríamos esto si no leeríamos la Biblia? Bueno, pecamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos generalmente? Nos alejamos, nos escondemos, nos vamos de la iglesia por vergüenza. Bueno, pequé, me la mandé, ¿qué voy a hacer? Pero si no contemplamos la otra parte del versículo, bueno, pero si pecan, tienen un abogado que es justo, es Jesucristo, el verdadero. Entonces, qué importante para nosotros los cristianos decir, bueno, si pecamos, sabemos que tenemos, inclusive, alguien que nos defiende y que nos perdone y que nos invita a cambiar, a no volverlo a hacer. Y hay algo que, viste, que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, si no leemos la Biblia en la semana y solo la dejamos para los domingos, nuestra fe puede ir menguando. Y solo nos salva los domingos, claro, la palabra que nos comparte el pastor, ¿no? Pero el Señor nos invita a tener una relación con Él. Todos los días, claro, que la fe pasa por nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que hablamos. Entonces, es una invitación muy buena, también un consejo que siempre nos han dado, a empezar a memorizar textos en los que Dios nos haya hablado. Sí, nuestra pastora siempre nos enseñó o nos animó a poder buscar un salmo o algún pasaje de la Biblia que nos identifique. Entonces, cuando estemos perdidos o cuando necesitemos ayuda, que siempre acudamos a nuestro salmo o a nuestro... Claro, en el momento de tentación capaz que no tenés la Biblia bajo el brazo. Claro. Pero sí, por eso vieron que en el Antiguo Testamento dice, lleva la palabra atada a tu frente, que la tengamos delante de nuestros ojos, que sea siempre nuestra luz para cualquier cosa, cualquier paso que vayamos a tomar. Así que bueno, compartir